y muy bienvenidos a esta conferencia. Hola Ivo, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Pues sí, no, encantado de volver a verte, un viejo amigo. Como sabréis, Ivo Sarjanovic fue alumno de nuestro máster en economía, ha sido uno de los alumnos más brillantes que han pasado por las aulas de OMMA. Y él además es profesor de commodities, que es precisamente de lo que va a tratar esta charla. Es también inversor, asesor de empresas, está muy metido en el ámbito académico y empresarial. Y bueno, nos va a hablar durante unos 40 minutos de algo tan de moda y de tanta actualidad como son las commodities. Y luego, tras esos 40 minutos, abriremos un turno de preguntas para que podáis plantear cualquier duda. Pues bienvenidos a todos y en especial a Ivo. Muchas gracias por esta conferencia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que les resulte interesante. Y bueno, vamos a comenzar. Hay muchísimo material para compartir, como se podrán imaginar, porque el mundo de los commodities nunca estuvo tan convulsionado como estos días. Así que lamentablemente este tema que tanto me gusta se ha vuelto muy popular, pero no por los motivos que uno quisiera. Eh, Se siente un poquito de eco, a lo mejor alguien tiene abierto algún micrófono, si lo pueden apagar sería mejor, gracias. ¿Por qué se llama esto una bandada de cisnes negros? Bueno, todos ustedes deben conocer el concepto de cisne negro que desarrolló Nassim Taleb acerca de eventos inesperados. Lo insólito de lo que estamos viviendo ahora es que estamos experimentando una bandada de cisnes negros, no un solo cisne negro, porque todo el tiempo nos estamos sorprendiendo con cosas nuevas, así que fue por eso un poco este juego de palabras para arrancar la charla. Eh, Antes de comenzar, creo que es importante tratar de compartir Sí, cuál es el peso yo creo que sigue relativo. habiendo un micro abierto. Sí, ¿No, Ivo? ¿Te está llegando a ti también? sí, sí, me llega eco todo el tiempo. Por favor, apaguemos todos los micros, cerremos los Bueno, micros. vos no los podés mutear desde Sí, el Álvaro, control si no, central. cierra tú todo. Ahí. Ahora. Ahí parece que está mejor, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, Ivo, se te escucha. Bueno, vamos a continuar. Bueno, antes de comenzar, creo que es importante tratar de marcar cuál es el peso relativo de cada familia de commodities. Generalmente hablan de commodities, pero los commodities tienen muchas familias diferentes con dinámicas propias, ¿no? Entonces, el grueso de los commodities, cuando tratamos de ponerle un poco de valor, es el mundo de la energía. Eso es alrededor de un 55% de todos los commodities. Por supuesto, este cálculo es un poco arbitrario porque tiene en cuenta determinados volúmenes, determinados precios, y eso se está modificando todo el tiempo, pero como para darles una idea direccional creo que es importante. 55% de todo el mundo de commodities es energía. Un 20% es el mundo agrícola, otro 20% son minerales y metales, 13% minerales y 7% metales y 6% fertilizantes. Ahora, el rey de los commodities es el crudo, el petróleo, que es el 40% del total. Y, por ejemplo, me parece importante marcar, por ejemplo, la importancia de otros commodities como el cobre, que muchas veces escuchamos hablar del cobre cuando escuchamos hablar de metales, pero el cobre es solamente el 4% del total. Entonces no es lo mismo que suba muchísimo el precio del petróleo que suba muchísimo el precio del cobre, porque en términos ponderados tiene un impacto muy diferente. Ahora, ¿por qué están subiendo tanto los precios de las materias primas? Y acá tenemos una combinación de factores reales y nominales. Para los que hemos estudiado en la escuela austríaca, digamos que esta suba de precios tiene un componente inflacionario que se vincula con la expansión monetaria de los bancos centrales y tiene un componente real fruto de una restricción de oferta en algunos mercados. Lo que encontramos primero, acá encontramos el momento pre-COVID, a comienzos del año 2020, después los mercados colapsan fruto del comienzo de la pandemia, y lo que primero hacen los mercados cuando todo se empieza a abrir de nuevo es volver a los valores pre-COVID. Ahí diríamos que no hay mucho que explicar, porque básicamente el mercado vuelve a su nivel, digamos, previo, natural, entonces hace una recuperación de precios por ese motivo, y después nos encontramos con ofertas y demandas reales, hay cambios fundamentales de naturaleza real,
que hacen que los precios suban, y también hay variaciones de naturaleza monetaria. Si uno quisiera de alguna forma ponderar cuál es la responsabilidad relativa de cada una de estas variables, yo pensaba lo siguiente, porque esto es muy difícil de medir, pero piensen, por ejemplo, Suiza y China tienen muy baja inflación. Suiza tiene una inflación anual en estos momentos de un 2,5 a 3% y China un 2 a 2,5%. Mientras que las economías europeas y Estados Unidos tienen más bien cerca del 9% anual. Yo creo que esa inflación que sufren Suiza, que tiene una política monetaria bastante más ortodoxa que los otros bancos centrales, esa es la inflación, digamos, de origen real, que a lo mejor está mal llamarla inflación, sería mejor llamarla suba de precios por restricciones reales, y la diferencia, o sea, entre 9% y ese 2, 2,5%, será la inflación de origen monetario que está muy prevalente en Estados Unidos y en Europa. Entonces, en esta suba de precios que estamos viendo últimamente, tenemos primero el rebote después del valle del COVID, después tenemos motivos reales. ¿Cuáles son los motivos reales? Por ejemplo, la guerra, por ejemplo, problemas climáticos, por ejemplo, la mayor demanda fruto de biocombustibles. Y después tenemos una variación también importante de naturaleza inflacionaria motivada por la expansión de los bancos centrales. Mi expertise en el mundo de los commodities es en el mundo agrícola. Yo tengo 35 años de experiencia trabajando en el mundo agrícola, así que casi por una cuestión de desvío profesional me voy a enfocar un poco más en esto, pero eso no quiere decir que no toquemos los otros productos. El índice FAO, que es un índice elaborado por las Naciones Unidas, bajó un 0,6% en abril, pero viene subiendo muchísimo, como pueden ver ustedes acá en la raya roja. Los precios hoy por hoy están alrededor de un 80% por arriba del momento más bajo del año 2020, y en este año 2022 han subido alrededor de un 12-13%. Ahora, lo interesante es ver qué pasa detrás del índice general. Y ahí nos encontramos con valores relativos que se comportan de manera muy diferenciada. El gran líder en la suba de todos estos precios de los alimentos son los aceites vegetales, seguido por los cereales, seguido por la leche, seguido por el azúcar y seguido por la carne. Hay algunos productos que no han subido de precio o incluso han bajado. Por ejemplo, el arroz. El arroz hoy vale un poco menos que antes del COVID. O sea que no suben todos los precios. Eso es una cosa que es muy importante remarcar. De acuerdo a los cuadros de oferta y demanda de cada mercado, los precios se comportan de manera diferente. Ahora, hoy por hoy, digamos, los commodities están sufriendo una especie de tormenta perfecta. Acá tengo 10 puntos en los que me voy a detener uno por uno, así que vamos a explicar cada uno de ellos. Primero, arrancamos con un periodo de subinversión en activos desde el año 2012 hasta ahora. ¿Por qué el 2012? Porque ese es el momento en que termina el superciclo anterior, y ahí nos encontramos con que acá tenemos estas curvas, marcan los profits acumulados de las empresas de trading. Entonces, si uno ve entre el 2010 y el 2019, los profits acumulados de las empresas de trading fueron relativamente bajos. Eso se traduce en baja inversión. Pero ahora, a pesar de que los profits acumulados están aumentando, y aumentan porque aumenta la volatilidad, nos encontramos con dos restricciones del lado de la oferta que hacen que la inversión no esté reaccionando positivamente a pesar de tener precios más altos. Una son las políticas de ESG, que son promovidas en los directorios de las empresas, y otras son las políticas crediticias de los bancos que de alguna forma, por motivos ecológicos o verdes, restringen esa reacción. O sea, como que el sistema de precios no está funcionando bien porque hay como costos, digamos, que no se ven, que hacen que las empresas no estén invirtiendo al ritmo que deberían invertir, dado los precios actuales. Para que se den una idea, hasta el año 2011-2012, en el sector energético a nivel mundial se invertían unos 700 billones de dólares anuales. En estos momentos las inversiones no pasan de 350 a 400 billones. Y eso que tenemos precios que son sustancialmente altos, ¿no? El segundo factor que explica por qué estamos con precios tan altos ahora es la fiebre porcina en China. Este fenómeno, que es conocido en inglés como ASF, para que ustedes se den una idea de lo importante que ha sido esto, que comienza en febrero del 2018, la mitad de todos los cerdos que viven en el mundo viven en China. Y en ese momento se murieron la mitad de todos los cerdos de China. O sea que en un periodo de 3-4 meses se murieron el 25% de todos los cerdos en el mundo. Eso tiene un impacto enorme a nivel demanda de forrajes, demanda de carne. Bueno,
Eso empezó a recuperarse a partir del 2019, 2020, 2021 y ya está casi normalizado, al extremo de que ahora hay quizás demasiada producción de carne de cerdo en China y los precios han bajado mucho. Pero estas contracciones, digamos, que hace el mercado chino, que es un mercado muy, muy grande, tiene una repercusión en el resto del mundo de una magnitud enorme. Primero la contracción y después la expansión, ¿no? Después tuvimos el famoso episodio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que se produce en el año 2018, en julio. Ahí, bueno, Estados Unidos y China tienen disputas, suben los aranceles, pero en ese momento China empieza a comprar mucho menos productos agrícolas de Estados Unidos y se vuelca firmemente a Brasil. Hoy Brasil es el gran exportador de alimentos de todo el mundo, con un menú muy, muy amplio. Y lo que China se da cuenta en ese momento es que China se puede pelear con Estados Unidos, China se puede pelear con Brasil, porque estaba también con algunas disputas en ese momento, pero no se puede pelear con los dos al mismo tiempo. Eso es una cosa que hay que tenerla en cuenta de acá en adelante para cualquier discusión acerca de los nuevos bloques que se pueden ir formando y de la Guerra Fría. China no tiene espacio a nivel alimenticio para tener un conflicto en paralelo con Estados Unidos y con Brasil. O sea que el rol que puede jugar Latinoamérica, más que nada Brasil y Argentina de alguna forma un poco bajo el paraguas de Brasil, es muy importante en el futuro. Después tenemos el famoso COVID que comienza a fines del 2019 en China, las economías cierran, van colapsando y después empiezan a recuperar. El mundo, antes del COVID, crecía a un promedio anual de alrededor de un 3% por año. El año del COVID, las economías se contraen alrededor de un 3%, la única excepción es la economía china, que tiene una expansión macroeconómica muy fuerte, y termina creciendo China alrededor de un 2-3%, y el mundo, después de esa contracción del 3% en el 2020, crece al 6% en el 2021. O sea que a fines del 2021 la economía mundial tenía el mismo tamaño que tenía antes del COVID. O sea, bajó un 3%, subió un 6% y se encuentra con el mismo tamaño. El tema está que para volver a tener el mismo tamaño que hubiera tenido sin COVID, la economía tiene que crecer al 4 o 5% anual para superar ese 3% promedio. Y este año, el 2022, fruto de que las economías se van desacelerando porque suben las tasas de interés, fruto de los problemas que ha habido en China, tenemos las tres economías más grandes creciendo menos de lo previsto, Europa, Estados Unidos y China, y ahora la proyección es que el mundo va a crecer a menos del 3%. O sea que el mundo sigue creciendo, pero por debajo de la tendencia que tenía hasta antes del COVID. La respuesta de casi todos los gobiernos del mundo al problema del COVID fueron políticas fiscales y monetarias muy, muy expansivas, expansiones de los balance sheet de las empresas, mucha deuda. Bueno, y todo eso sirvió de alguna forma para compensar la contracción del COVID y mantener, aunque sea artificialmente, y vamos a ver por qué lo artificialmente, las economías a flote, porque ahora estamos empezando a pagar el costo de esa expansión a través de niveles de inflación superiores a los que todo el mundo se esperaba. Otra causa de todo el problema que tenemos hoy es el clima. El clima ha sido muy, muy disruptivo desde el verano del 2020 en el hemisferio norte hasta hoy. O sea, desde los últimos 2 años, el clima ha generado muchos problemas. Hasta ese momento siempre hay algún problema climático en algún lado, pero esta acumulación de problemas climáticos es algo bastante inusual. Todo arranca en el verano del hemisferio norte de 2020, que terminó siendo poco propicio para las cosechas de Estados Unidos y China. Después tenemos el fenómeno de la Niña en Argentina 2021. Los años Niña son años en que las corrientes del Pacífico alrededor del Ecuador son muy frías, entonces eso trae distintas implicancias, pero una de las implicancias es que llueve poco en el cono sur y eso afecta a las cosechas. Argentina perdió mucha cosecha de maíz sobre todo. Después tuvimos una sequía en Brasil que afectó la segunda cosecha de maíz o safrinia. Tuvimos heladas en julio 21, en abril, afectando caña y café. Tuvimos inundaciones en julio del 21 en Europa Occidental. Tuvimos sequías en Canadá y Rusia de alta magnitud el verano pasado. El clima tampoco fue ideal en el verano 2021 en el hemisferio norte. Tuvimos una segunda Niña consecutiva en Sudamérica 21-22 con gran impacto en el mercado de la soja. Se perdió alrededor de un 15% de la cosecha sudamericana, que es la más grande del mundo, el mercado de soja. La siembra en Norteamérica ahora no arrancó muy bien, pero ahora se está normalizando. Hemos tenido clima muy seco en India, en Francia y en el Danubio, y se empieza a hablar de la posibilidad de una tercera Niña consecutiva el verano próximo en Sudamérica, que sería un desastre,
porque después de 2 niñas el suelo está muy seco y una tercera niña sería realmente un desastre. Todos estos números juntos generaron pérdidas acumuladas de unos 120 millones de toneladas, que es un número muy, muy alto y que deja a casi todos los mercados agrícolas con stocks mínimos. O sea que cualquier problema climático adicional puede ser realmente explosivo. Después, a partir de marzo del 2021, cuando las cosas se empiezan a acomodar de nuevo y las economías empiezan a recuperarse, algunos bancos de inversión como el Goldman Sachs, como Morgan Stanley, lanzan la teoría de que estamos en un nuevo superciclo de commodities y eso atrae muchos fondos de inversión a los mercados. Yo tengo charlas enteras sobre el tema del superciclo, pero me gustaría darles algunos elementos rápidos para que ustedes tengan en mente de qué se habla cuando habla de superciclo, porque mucha gente habla de superciclo, pero todos hablan de algo diferente. Así que, ¿qué es un superciclo de commodities? Es un aumento fuerte, general y sostenido de precios de todas las clases de commodities que desvían sus valores de las tendencias de equilibrio de largo plazo. ¿Cuánto duran? ¿Cada cuánto suceden? Y ahí tenemos un montón de respuestas. Hay ciclos cortos, que se llaman ciclos de Kitching, de 3 años y medio. Hay ciclos medios o de Jagler de 8 años. Hay ciclos largos de Kondratiev de 54 años. La literatura de commodities habla de superciclos, ciclos de 10 a 35 años de aumentos continuos. También hay gente que habla de mini superciclos o impactos de ciclo muy corto que duran 2 o 3 años. A partir del año 1900 podemos identificar 4 superciclos de materias primas. Tuvimos uno alrededor de la Primera Guerra Mundial con la industrialización, es este que tenemos acá. El segundo tiene que ver con la reconstrucción en la segunda posguerra, que se suma a la Guerra de Corea y la industrialización de Japón. El tercero es uno bastante parecido a lo que estamos viviendo ahora, que es la década del 70, desconexión del oro, formación de la OPEC, de Great Robbery en Rusia, que es este ciclo, donde los precios hacen niveles muy, muy altos. El cuarto es el que por ahí experimentamos todos, que es el que comienza a principios del siglo XXI, cuando China se suma a la Organización Mundial del Comercio, se ponen los mandatos de biocombustibles y se empiezan a financializar los mercados de commodities. La gran duda es si ahora estamos comenzando un quinto superciclo o si estamos viviendo un poco el fin del superciclo anterior. Yo soy escéptico acerca de que esto sea un superciclo, porque los superciclos generalmente tienen origen en la demanda y este superciclo tiene un poco más de origen del lado de la oferta. Algunas consideraciones importantes para hacer. Cuando miren series de precios, y esto es un consejo que les puedo dar desde Argentina, es una de las pocas cosas que les puedo aconsejar desde Argentina a nivel macro, y es que presten atención a la inflación. Entonces, cuando hagan series de precios muy largas, tienen que deflactar esas series de precios para poderlas analizar en términos reales. Porque muchas veces estamos hablando de precios solamente en términos nominales y leemos todo el tiempo de que los mercados están haciendo nuevos récords, y estamos hablando de precios nominales. Esa comparación no tiene sentido. Sería tanto sentido como ir a felicitar a Argentina hoy a todos los trabajadores y decirle que tienen el mejor sueldo de la historia, porque los sueldos en términos nominales son altos cuando sabemos que en términos reales son muy, muy bajos. Otro tema a considerar es que todos los commodities no se comportan de la misma forma. Hay 4 grandes familias: energía, metales industriales, metales preciosos y agrícolas, y cada una de estas familias se comporta de forma muy, muy distinta. Por ejemplo, los mercados agrícolas en términos reales tienden a perder contra la inflación, mientras que los mercados de energía se han comportado mejor contra la inflación. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. No es muy constructivo hablar solo de commodities, es mejor hablar de familias de commodities. Por eso también cuando ustedes estén mirando índices de commodities, mi sugerencia es que traten de entender bien cuál es el make-up de ese índice, porque no todos los índices tienen las mismas combinaciones. Algunos tienen más carga de energía, otros tienen más carga agrícola, y bueno, y se van a comportar en función de eso. Ahora, ¿cuáles son las variables que impulsan estos ciclos de commodities? Hay 2, básicamente el sector real y el sector nominal. En el sector real, claramente demanda y oferta. Del lado de la demanda, industrialización, urbanización, reservas de seguridad. Del lado de la oferta, clima y cárteles. La literatura académica identifica la demanda como la fuente de los superciclos. Demanda que se origina en una fuerte expansión macroeconómica y donde la oferta se encuentra en una situación de stock muy bajo, fruto de un periodo precedente de precios deprimidos durante un lapso de tiempo prolongado. La oferta requiere de tiempo para reaccionar, especialmente en energía y minerales que tienen ciclos de producción mucho más largos que los agrícolas, donde la reacción es de meses. Definir qué lugar del mundo va a crecer y cuál es su commodity intensity es clave.
porque eso depende de la madurez de cada economía y de su participación relativa en el comercio mundial. No es lo mismo decir que va a crecer un 5% la economía suiza, que es una economía muy madura, que decir que va a crecer 5% una economía muy subdesarrollada, donde el commodity intensity va a ser mucho más alto. Entonces es importante tener eso en cuenta cuando analizamos el crecimiento de la economía mundial. Y después también tenemos mezclado con estas subas de precios reales, subas inflacionarias. Ahora, no todos los ciclos se correlacionan necesariamente con mayor inflación. El ciclo que estamos viviendo ahora es bastante parecido en algunas cosas a los de los 70, y la inflación ahí tiene cosas en común. Otro tema es el dólar como unidad de cuenta. Casi todos los commodities cotizan todavía en dólares, pero no todas las monedas se mueven en tándem contra el dólar. Hay que analizar bien cada flujo, cada commodity, y ver cuáles son las monedas relevantes. Y también hay que mirar el tema de la tasa de interés, qué trayectoria tiene, si son negativas, neutrales o positivas contra la inflación esperada, porque momentos de tasas negativas pueden ser bullish commodities y momentos de tasas neutrales o positivas suelen ser bearish commodities. Después tenemos el tema de la transición energética, que empieza a jugar fuerte a partir de la segunda mitad del 2021. A mí me gusta ponerlo en estos términos, y sobre todo teniendo en cuenta que lo estamos discutiendo acá en OMA, en la Francisco Marroquín, y tenemos alguna comprensión común de estos temas. Hasta hace años, la asignación de recursos en los mercados de energía respondía al sistema de precios. A partir de que se empieza a discutir la transición energética, se empiezan a incluir todas estas políticas de ESG, de restricciones bancarias, es como que el sistema de precios no es el sistema de señales que teníamos antes, y muchas de estas decisiones de inversión se toman en función de otros criterios. La única forma de reemplazar el sistema de precios ha sido un sistema de planificación centralizada, pero sabemos que eso no funciona. Y hoy en el mercado de la energía no tenemos nada parecido a un sistema de planificación centralizada. Hay más que nada como un decálogo de buenas intenciones acerca de lo que el mundo quiere hacer para, digamos, pasar de una matriz que hoy por hoy es 80% fósil y 20% renovable, al revés, a que pase 80% renovable y 20% fósil en los próximos 30 años. Estamos en un mundo donde esa transición es muy bumpy. Estamos atravesando un camino con muchos baches porque nadie tiene muy claro, digamos, a dónde se va en todo esto. Hoy tenemos que el sistema de precios no está funcionando y tampoco hay un plan muy claro acerca de lo que se va a hacer. Entonces empezamos a vivir los problemas propios de la mala asignación de recursos. Entonces el mundo está experimentando hoy un poco las consecuencias de sus propias decisiones acerca de cómo manejar o no manejar el tema de la transición energética. Y eso da la impresión que está para quedarse porque hay muy poca claridad acerca de todo esto. Esto vincúlenlo con lo que hablábamos antes de todas las underinvestment que hay en muchos mercados, y se explica por estos motivos. Hablando del tema de transición energética y pensando un poco más ahora en el precio de los alimentos, un factor muy importante en todo lo que está pasando a nivel alimentario es que el mercado global de biocombustibles tiene una importancia relativa muy alta en el mundo agrícola, pero muy baja en el mundo energía. El mundo consume alrededor de 100 millones de barriles diarios de petróleo por día. Y de estos 100 millones de barriles hay 2 millones de barriles que vienen de biocombustibles. O sea que un 2% solamente del mercado de petróleo es reemplazado por biocombustibles. Y esta es una expresión un poco errónea porque habría que netear el consumo que se produce de fósiles para producir estos biocombustibles. A lo mejor quedaría solamente el 1%. Entonces, fíjense el desequilibrio enorme que hay, que para reemplazar solamente el 1% del mercado de petróleo, estamos asignando ¿cuánto alimento? 5% del área cultivable a nivel mundial, 25% del maíz en Estados Unidos, 55% de la caña en Brasil, 21% de todos los aceites vegetales del mundo, que son el equivalente más o menos al 0.5% de la energía mundial, para no lograr demasiado a nivel energético, pero generar desequilibrios muy, muy grandes, muy importantes a nivel alimenticio. Cuando hablamos de biocombustibles o biofuel, ¿de qué hablamos? Hablamos básicamente, hoy por hoy, de dos familias. Estos son biocombustibles de primera generación. Los de segunda generación y tercera generación todavía son experimentales. Entonces tenemos la familia del etanol, que viene del maíz y de la caña principalmente y sirve para reemplazar a la gasolina, o para cortar la gasolina, mejor dicho, porque no se puede
casi en ningún lugar excepto Brasil andar puramente con etanol. Y después tenemos el biodiesel, diésel renovable, que originalmente se iba a hacer con aceites usados y grasas animales, pero como no hay suficiente hay que asignar también aceites nuevos de palma y soja y colza, con lo que se corta, digamos, el biodiesel. Ahora tengan esto en cuenta, una persona necesita alrededor de 2.000 calorías diarias para vivir, y un litro de biocombustible son 7.000 calorías. O sea que estamos usando, digamos, un montón de comida real para cortar combustibles fósiles sin demasiadas consecuencias positivas, en mi opinión. Ahora, para hacer una alternativa viable, un biocombustible tiene que generar una ganancia neta de energía, y con la excepción de la caña de azúcar, que es muy eficiente para eso, la mayoría de las otras materias primas no generan una ganancia neta de energía importante. Los biocombustibles deberían ofrecer una mejora ambiental, que no es el caso, con la excepción también de la caña de azúcar, que es el biocombustible que mejor funciona, y también no reducir la disponibilidad de alimentos o no aumentar sus costos, que no es el caso de lo que estamos viendo ahora, porque como en la mayoría de los casos estas decisiones son no económicas y se basan en mandatos, se están aumentando básicamente los precios de lo que consume un montón de gente. Como consecuencia de esas políticas monetarias y fiscales tan expansivas que marcamos antes, retorna la inflación, los aumentos de precios en el mundo a partir del 2021 empiezan a ser muy altos. Primero empieza el debate de que si son transitorios o permanentes. Hoy creo que la mayoría de la gente coincide que no son solamente transitorios y que a menos que los bancos centrales reaccionen, son más bien permanentes. Entonces ahí empieza un poco la reacción de los bancos centrales, subiendo tasas de interés y haciendo un catch-up un poco lento para ver si pueden parar esta inflación. Todavía las tasas de interés, si bien han aumentado, siguen siendo fuertemente negativas, y muy probablemente el año 2024 nos encontremos con un equilibrio entre inflación y tasas de interés que lleve a que las tasas sean más neutrales. Esto claramente, en la medida que los bancos centrales sigan subiendo las tasas de interés, va a ir parando un poco toda esta expectativa que hay de subas de precios de commodities. La amarga frutilla en la torta de todo este gran lío que se armó con los commodities últimamente es la guerra entre Rusia y Ucrania. Rusia es un gran supermercado mundial de materias primas, es el país más grande del mundo, con 11% de la superficie mundial. Ucrania es el número 45 del mundo, con 0.4% de la superficie global. Rusia tiene un PBI de 1.7 trillones, ¿okay? Que es la 11 economía del mundo. Es una economía paradójicamente un poco más chica que la italiana, un poquito más grande que la española. Ucrania es mucho más chiquita, tiene un PBI de 160 billones, es la número 57 en el mundo. La población rusa es de 146 millones, la ucraniana de 44. El PBI per cápita ruso es de $11.500, es un poquito mayor que China. El PBI ucraniano es $3.600, un país muy subdesarrollado, o sea, de hecho más chico que la mayoría de los países de Sudamérica. La agricultura rusa es solo el 4% del producto, o sea que Rusia tiene más espacio para jugar con su agricultura, mientras que Ucrania tiene el 9% de su agricultura y sus exportaciones son muy dependientes del sector agrícola. Rusia exporta 425 billones por año y el 70% de todas esas exportaciones son energía, y Ucrania exporta 50 billones por año y más de la mitad de estas exportaciones son alimentos. Eso le da un perfil muy de exportaciones agrícolas a la economía de Ucrania. Y Rusia, por el tema de las exportaciones de energía, tiene un superávit muy cómodo de cuenta corriente que hace que sigan sumando reservas a pesar de la guerra. Y eso hace que el rublo se aprecie artificialmente muchísimo. A nivel flujos económicos, en algunos mercados, Rusia y Ucrania combinados tienen un impacto enorme. Por ejemplo, en los granos, cebada, centeno, trigo, alrededor de un 30% de todo lo que se exporta mundialmente viene de Rusia y Ucrania. En el caso del maíz, un 18%. En el caso de los aceites de girasol, un 80%. Ahora, Rusia ha seguido exportando durante la guerra. Entonces lo que hay que ver es cuánto ha dejado de exportar Ucrania como porcentaje del total mundial para darse una idea del impacto que tiene la guerra. Entonces Ucrania es el 8% del trigo, el 12% de la cebada, el 13% del maíz y el 50% del aceite de girasol. Como decía antes, Rusia, a pesar del conflicto, ha seguido exportando, casi con normalidad,
Recién ahora en junio se está empezando a ver que las exportaciones rusas empiezan a bajar un poco, mientras que las exportaciones de granos de Ucrania colapsaron. Esto vale la pena analizarlo más detenidamente. Ucrania exportaba mes a mes unos 5 o 6 millones de toneladas y ahora está exportando en marzo, abril, mayo 1 millón de toneladas y todas esas exportaciones se hacen ahora por tierra, se hace por tren y por camión. Por tren tiene la dificultad que la trocha del tren ucraniano es diferente a la trocha del tren rumano y polaco. Entonces, cada vez que un tren llega a la frontera hay que transbordarlo, lo que le quita mucha eficiencia logística a ese movimiento. Y ahora empezaron a hacerse también algunos flujos nuevos a través del Danubio y se están exportando algunos barcos de mercadería ucraniana a través de Rumania, pero igual el total no va a llegar a más de 2 millones mensuales. Eso hace que al haberse detenido tan fuertemente las exportaciones ucranianas, los stocks finales de la cosecha en Ucrania van a ser muy altos este año. Ucrania tradicionalmente terminaba su ciclo comercial con stocks de unos 4 o 5 millones de toneladas y este año va a terminar con unos stocks de 20 o 25 millones de toneladas. Aparte de eso, se está empezando a plantar la nueva cosecha y paradójicamente, a pesar de la guerra, Rusia va a tener una cosecha récord de 87, 88 millones de toneladas. Ucrania no, Ucrania va a poder sembrar menos, ya se terminó la siembra de la cosecha de primavera y sembraron alrededor de 13 millones de hectáreas contra una expectativa de 14 y contra 16 que se sembró el año pasado, y acá van a ver que los volúmenes de producción, maíz va a ser 25 millones contra 42 del año pasado, trigo 25 millones contra 32, cebada 5 contra 9, o sea que hay un impacto en los volúmenes de producción también. Y eso hay que ver si se va a poder recoger, si se va a poder guardar, porque se va a empezar a acumular la cosecha nueva con la cosecha vieja, puede haber problemas de espacio, eso va a tener también un impacto en el cash flow de los productores, o sea que la situación de la parte ucraniana específicamente es muy delicada. ¿Qué pasa con China? China es el principal consumidor, digamos, en el mercado mundial de alimentos, compra alrededor de 1/3 de todo el comercio internacional agrícola, y este año ha estado relativamente tranquila, quizás porque China sabía que Rusia iba a invadir Ucrania. El año pasado China compró de más, y este año está como comprando menos de lo que todo el mundo esperaba. Entonces China en este momento es un factor más bien bajista en toda esta ecuación. Si China entrara al mercado agresivamente en el medio de todo este lío que tenemos ahora, sería un factor explosivo. Pero China está manejándose con mucha prudencia y está importando menos que el año pasado, porque el año pasado acumularon reservas importantes. Esto es importante porque el mundo, por las subas de interés que estamos viendo, está empezando a tener índices de liquidez más bajos. Y hay una correlación muy fuerte entre estos índices de liquidez y los precios de commodities. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que los índices de liquidez empeoran, el dólar a nivel internacional está más fuerte, y eso juega en contra de los precios de commodities en general, más allá de su situación microeconómica en particular. Acá les quería dar una idea de cuáles son los principales productos o los principales mercados en el mundo de commodities. Los más grandes son los mercados de petróleo, son los primeros que están acá. Después tenemos el oro, después tenemos la gasolina y después tenemos una serie enorme de mercados que después los podrán ir viendo en más detalle. El primer mercado agrícola que aparece en la lista es el mercado de soja norteamericana, y acá pueden ver en más detalle todos los mercados agrícolas. Pero bueno, el más grande es el de soja, después está el mercado de palma en Dalian, que es un mercado chino, después tenemos el mercado de maíz, después tenemos el mercado chino de aceite, el mercado chino de harina. Pero bueno, los mercados más grandes y por lejos, como pueden ver acá, son los mercados de petróleo. Entonces, cualquier cosa que haga el petróleo tiene un impacto muy importante en toda la familia de commodities. Otra cosa para tener en cuenta es que 31 de los 43 mercados de commodities que se siguen con frecuencia están invertidos. Eso quiere decir que los precios del spot son mucho más altos que los precios futuros. Eso augura que vamos a tener una corrección de precios en el futuro. O sea, los mercados nos están indicando que en el futuro los precios van a estar más bajos que hoy. Lo que también es bastante contradictorio con la gente que piensa que los precios están tan altos por una cuestión de inflación, porque si fuera por inflación, los precios futuros tendrían que estar más caros que los precios presentes. Ahora, si neteamos estos precios futuros de la inflación esperada, los mercados están todavía más invertidos. Porque como vamos a tener inflación en los próximos años, cuando hagamos el valor real de esos precios en el futuro, quiere decir que las curvas de
tiempo están todavía más invertidas que ahora. Entonces, 31 mercados invertidos y 12 mercados en carry. En el mundo de la energía, el invertido se llama backwardation y el carry se llama contango. Yo les hablo con la terminología de los mercados agrícolas. Los fondos, que son muy importantes en la formación de precios, están long, pero están empezando a reducir posiciones ante toda la incertidumbre del mundo macro. Hoy por hoy los fondos tienen posiciones long, pero bastante más chicas que los que tuvieron durante los últimos meses, y hoy tienen un long que es el equivalente al que tenían en agosto del año 2020, que de nuevo es un long, pero es un long relativamente chico. Acá hay algunas relaciones que son muy importantes que las tengan en mente cada vez que analicen el tema de commodities. Una, como les dije antes, hay que distinguir entre el mundo real y el mundo nominal. Si uno mira lo que está pasando con los precios de los commodities en términos puramente nominales, uno puede llegar a la conclusión que los precios de los commodities están en valores históricamente récord. Ahora, cuando corregimos estos precios y pasamos a valores reales, vemos que estamos bastante por debajo de los niveles del año 2008, del año 2009. Si bien estamos a niveles altos, en promedio estamos a niveles bastante más bajos. Otro tema a tener en cuenta es que hay una correlación muy fuerte entre el valor de los productos agrícolas y el valor del petróleo. La correlación es de un 75% aproximadamente, o sea que va a ser muy difícil que se divorcien, digamos, el precio agrícola del precio del petróleo. Entonces el precio del petróleo va a dictar de alguna forma la evolución de los precios agrícolas. Otra relación muy importante es que el valor internacional del dólar tiene una correlación muy fuerte también con los precios agrícolas. Cuanto más fuerte está el dólar a nivel internacional, más baratos están los precios agrícolas, y cuanto más débil el dólar a nivel internacional, están más bajos los precios agrícolas, más altos los precios agrícolas. Sin embargo, esta correlación acá se ha roto. ¿Por qué? Porque explica que gran parte de la suba que hemos visto en el precio de los commodities últimamente tiene razones reales, no razones estrictamente monetarias. Ahora, ¿cómo se calcula este índice de dólar? El US Index, que aparece en los gráficos como TXY, se calcula contra los tipos de cambio de 6 monedas. El euro, el yen japonés, la libra esterlina, el dólar canadiense, la corona sueca y el franco suizo. Muchas de estas monedas no tienen nada que ver con el mundo de commodities. Entonces, lo que es importante, fíjense cómo este índice está haciendo los highs de los últimos 20 años, más o menos. Lo que es importante es, cada vez que analicemos algún commodity, tratar de analizar cuáles son las monedas que son más relevantes para ese commodity. Por ejemplo, si tomamos la soja, las monedas más importantes son el yuan chino, porque es el gran consumidor de soja a nivel mundial, y del lado de la oferta... Okay. Apaguen el micrófono, por favor, chicos. Y del lado de la oferta, el real brasileño, que es el principal productor de soja. Entonces, si bien el US Index es una variable importante para seguir, mucho más importante que eso es ver cuáles son las monedas claves en el commodity que ustedes están siguiendo. Y a veces esas monedas evolucionan en tándem contra el dólar y muchas otras veces no. Fíjense que la correlación entre el índice agrícola y el US Index es bastante pobre, solamente un 45%, mientras que, por ejemplo, con el petróleo era un 75%. Fíjense acá, lo que les decía antes, la diferencia que hay en ver estos gráficos en términos puramente nominales, sin ajuste de inflación, como en este caso. Este es el CRB, que es uno de los índices de commodities más importantes que hay. Se compone con 40% de energía, 40% de agri y 20% de minerales. A simple vista uno diría, bueno, acá está subestimada la energía. Si yo les dije antes que el 55% del mundo de commodities es energía y 40% de agris está sobreestimado. Ahora, aparte de ver esto, fíjense el impacto cuando uno corrige esta curva nominal en términos reales. Fíjense cómo los precios actuales, que si bien están altos, no están tan altos en términos reales con respecto al pasado. Siempre que leemos cosas del tema de commodities, da la impresión que los precios nunca van a dejar de subir. Y lo que hay que tener en cuenta es que los precios suben, pero también bajan en el mundo de los commodities. Este primer gráfico es el gráfico de la madera en Estados Unidos. Fíjense la volatilidad que tiene este gráfico, y si bien hoy estamos a niveles todavía más altos que el COVID, estamos a niveles muy por debajo de lo que fueron los highs de este mercado.
El otro mercado que tenemos acá es el mineral de hierro, que también hace vaivenes enormes. Entonces no hay que asumir que los commodities van a estar siempre subiendo, acompañando la inflación, porque eso es un error y no es el caso. Otro tema importante es cuál es la perspectiva histórica que usamos. A veces vemos gráficos que nos muestran solamente los últimos años y da la impresión que estamos a niveles altísimos, pero cuando ponemos esos gráficos en una perspectiva de más largo plazo, nos damos cuenta que la suba no es tan importante como la que parece si lo enfocamos de muy corto plazo. Este es otro tema que, bueno, yo vengo a escribir un libro sobre este tema, si los commodities son un buen hedge contra la inflación, que se va a publicar a fin de año, y mi conclusión es que no, que los commodities no son un buen hedge contra la inflación, pueden funcionar en algunos periodos de tiempo muy específicos, pero no funcionan siempre. Entonces hay que tener cuidado cuando uno analiza este tema. Primero hay que plantearse cuánto de real y cuánto de nominal o especulativo tiene una suba. Para eso hay que ver bien la evolución de los stocks finales, hay que mirar los inversos, hay que mirar las primas en los mercados. Pero si los stocks están aumentando, puede ser que la gente esté acumulando mercadería por motivos inflacionarios, pero cuando los stocks están muy bajitos, como es la circunstancia actual, eso quiere decir que la suba de precios tiene un componente real muy fuerte. Si los mercados están invertidos, eso tampoco avala que estén subiendo por una cuestión puramente inflacionaria, porque si no los precios subirían más al final de la curva y no al comienzo de la curva. Y las primas o basis son los precios relativos entre precios geográficos en determinadas localizaciones y algunos mercados de futuros. Si los precios suben por motivos inflacionarios, generalmente el mercado de derivativos le gana a los mercados de basis, y cuando los mercados de basis le ganan al mercado de derivados es que la suba es más bien real. Otra cosa que hay que plantearse es cuánto tiene que subir el precio de un commodity para que resulte un buen hedge contra una inflación del 5% anual. Lo que vemos cuando los precios de los commodities subieron 50, 60, 70%, como les dije antes, que hay como un overshooting del precio de los commodities, y eso va a dar lugar a una optimización de portfolio donde hay gente que va a salir de commodities y va a pasar a otros asset classes que están por ahí más atrasados. Y también ponemos en funcionamiento, cuando los precios están muy altos, una serie de elasticidades de oferta y demanda que van a ayudar a corregir esos precios en el largo plazo. Mi consejo entonces es que tienen que tradear commodities o comprar commodities cuando tengan fundamentales bullish, pero no solamente por temas de inflación. La inflación o la deflación hacen ruido en todo esto, pero hay que concentrarse estrictamente en los fundamentales. Una perspectiva distinta a la que vemos últimamente sobre el precio de los commodities, que es muy malthusiana, que nos dice que nos vamos a quedar sin todo, es la de Julian Simon, que escribió este libro que es The Ultimate Research, que el Ultimate Research es la creatividad humana y que eso no tiene límites básicamente, y que tuvo una apuesta muy interesante con Paul Ehrlich, donde apostaron si los precios de los commodities iban a subir o bajar en el largo plazo, y ganó Julian Simon. Acá lo que tenemos es qué está pasando con los precios de los commodities cuando los corregimos también por salario real, y vemos que los commodities se van transformando cada vez en más abundantes. Si estiráramos esta línea, seguramente esto tendría acá ahora una corrección hacia la baja, pero en el largo plazo yo creo que va a retomar la tendencia que tenía. Las 4 cosas más importantes para tener en cuenta si uno piensa en commodities agrícolas en estos momentos son 4 variables. Primero, lo macro: la inflación en ascenso, tasas de interés en suba, recesión en puerta, fondos muy long y seasonal para abajo. O sea, desde un punto de vista estrictamente macro yo soy muy bajista, pero a nivel micro tenemos otras variables importantes que hay que considerar. Los biocombustibles en Europa, Estados Unidos, Indonesia, Brasil. Puede haber desconexiones de algunos mandatos, eso sería muy bearish. El clima, hay que continuar acompañando lo que pasa en el hemisferio norte, y hay que ver también con mucha atención cómo evoluciona el tema de la Niña en Sudamérica, porque como dije antes, estamos con stocks muy bajos, y cualquier problemita climático puede ser explosivo. Y por supuesto el tema de la guerra: cuánto tiempo dura, qué tipo de solución puede tener, cómo va a impactar en los precios de la energía, cómo va a impactar en los fletes marítimos. Podemos poner un escenario muy bearish si desconectamos mandatos, si el clima es muy benigno y si la guerra se para, a un entorno muy bullish si no desconectamos mandatos, si el clima es malo y la guerra continúa o Rusia sigue tomando control de distintas áreas de Ucrania. ¿Qué puede suceder? Estamos en un escenario muy VUCA, o sea, mucha volatilidad, mucha incertidumbre, mucha complejidad, mucha ambigüedad, difícil hacer proyecciones. Hace falta muy buen clima para ir recomponiendo inventarios. Los precios y la inflación van a impactar en la demanda. Muchas veces se escucha decir que en contextos de suba de precios agrícolas no hay elasticidad de demanda. Yo creo que eso está bien, pero cuando estamos hablando de un solo precio,
cuando están subiendo todos los precios al mismo tiempo y sube también el precio de la energía y sube el precio de los servicios y la economía se empieza a parar, va a haber un impacto al lado de la demanda y creo que puede ser importante. Creo que la globalización que vivimos entre los 90 y el 2020 se va a empezar a revertir gradualmente. Vamos a ver mayor intervención de los gobiernos, una argentinización, como me gusta decir a mí, donde los gobiernos desconectan el sistema de precios de lo que deberían reflejar y eso no ayuda en nada a la asignación de recursos. Creo que toda la onda de sustentabilidad va a perder momentum en el corto plazo y creo que el dólar gradualmente va a perder espacio como moneda de reserva como respuesta a las sanciones, sobre todo en el lado financiero, han sido muy agresivas. Y me parece que los precios de los commodities agrícolas se van a estabilizar en valores que son más bajos que hoy, pero más altos que, que antes del COVID. Consecuencias posibles de la guerra, y me estoy apurando un poco acá para dejar tiempo a preguntas, creo que vamos a un mundo más fragmentado, creo que es el fin de la globalización comercial y financiera que vivimos hasta ahora. Esto va a impactar en ineficiencia en flujos comerciales y financieros, esto va a impactar también en mayores costos de fletes marítimos. Creo que estamos viviendo un periodo en los mercados de mucha iliquidez porque el value at risk ha aumentado mucho, eso hace que las posiciones de los traders se achiquen y como también hay muchas diferencias a nivel margin calls de precios, los traders toman posiciones más chicas, los mercados están más líquidos y eso los hace mucho más volátil. Creo que vamos a un nuevo nivel de precios por mayores costos, sobre todo de la energía. Va a haber mayor concentración comercial, porque sobre todo los players chicos no van a poder acompañar esta suba de precios, de nivel financiero no va a tener backing para operar, o sea que creo que los mercados se van a concentrar más en manos de los más grandes. Creo que nos vamos a sorprender de ver elasticidad de oferta y demanda en acción, un poco la Julian Simon, creo que vamos a ver muchas sorpresas positivas y mucha creatividad del lado empresarial respondiendo a esta nueva constelación de precios. Los bancos centrales están corriendo de atrás y van a subir las tasas de interés más todavía. Vamos a un mundo de estanflación, o sea, un mundo de más inflación y menor crecimiento. Y Zoltán Pozsar, que es una lista de Credit Suisse muy interesante, dice que si abandonamos básicamente gradualmente el dólar, muchas de las reservas de los bancos centrales se van a tener en commodities y no en dólar. Y eso va a tener impacto muy grande en el mundo de los commodities. Acá, para terminar, los dejo con una cita de mi economista predilecto, Friedrich Hayek, que ustedes deben conocer, que creo que grafica un poco bien el mundo que estamos viviendo. Y él en su conferencia de Premio Nobel 1974 dijo que I prefer true but imperfect knowledge, even if it leaves much undetermined and unpredictable, to a pretense of exact knowledge that is likely to be false. Básicamente, no nos engañemos tratando de saber más de lo que se puede saber, reconozcamos que el mundo está más incierto que nunca y tomemos decisiones acorde. Hoy por hoy hacer proyecciones acerca del futuro es más difícil que nunca porque hay muchísimas variables en juego. Bueno, con esto termino. Antes de terminar, les dejo algunas sugerencias de libros que pueden leer sobre estos temas. Hay algunos que son de commodities agrícolas, como Commodity Conversations, The New Merchants of Grains y Commodity Crops, que los escribe mi amigo Jonathan Kingsman. Es muy entretenido escribiendo estos temas. Este libro se llama The World for Sale, que es de Javier Blas, que está muy vendido últimamente. A mí personalmente mucho no me gusta porque cuenta historias un poco viejas y hace quedar un poco al mundo del trading como un grupo de mafiosos o gángster, que yo creo que eso no es así, o por lo menos no es más así. Este libro, The New Map, me parece extraordinario. Si quieren entender lo que pasa con los mercados mundiales de energía, este libro hoy por hoy es clave. Y después esto es una guía de commodities que escribió la gerenta de Capital Economics, que lo publicó el Economist. Y por último, si les interesa saber cosas del mundo de commodities, pueden escuchar esta serie semanal que publica HC Insider, donde todas las semanas se analiza un commodity diferente. Yo acá tengo 2 episodios, uno que se llama The Not So Super Cycle, y la semana pasada hice otro sobre el mercado de soja, y creo que uno aprende mucho realmente. Yo, por lo menos escuchando lo que hacen los otros, aprendo muchísimo y se los recomiendo fuertemente. Bueno, paro acá, les dejo 15 minutos para preguntas, espero que les haya resultado interesante y voy a hacer el stop share, dejo de compartir pantalla. No sé si alguno de ustedes quiere coordinar las preguntas. Sí, Ivo, sí, me puedo estar yo a cargo de esta cuestión. He visto que en el chat te habían dejado una pregunta, no sé si tú tienes acceso. La pregunta de Jonathan. Sí. ¿Podría verse el actual inicio del hipotético superciclo frenado por una caída de la demanda de commodities a causa de una recesión? Sí, definitivamente yo creo que a nivel macroeconómico tenemos una perspectiva muy negativa. Quizás
tenemos una combinación ahora un poco paradójica, porque tenemos a nivel macro viento de frente, o headwinds, como se llama, por la fortaleza del dólar, por las tasas de interés, por el parate que pueden tener las economías, pero combinado eso con algunos mercados que a nivel micro siguen muy ajustados, y eso se refleja en los inversos que les marqué antes, mercados que están en el spot todavía muy finitos. Pero yo creo que sí, que la recesión o potencial recesión le va a poner un techo a la evolución de los precios de los commodities. Hay otra pregunta de Esteban. ¿El crecimiento de las criptomonedas puede ser un factor determinante para el futuro? No, yo diría que puede ser, si algo, un factor determinante para el oro, pero yo no veo un gran impacto entre criptomonedas y otros commodities, como puede ser commodities agrícolas. Ahora, con el oro sí, el oro tengan en cuenta que tiene un market capitalization de orden de 10 trillones y las criptomonedas en este momento son 1, o sea que uno podría, digamos, decir que si ese trillón se asignara a oro, el precio del oro subiría o viceversa. O sea que sí, yo creo que hay un vínculo. En el libro que escribimos con Alan Futterman, que está por salir, tenemos un capítulo que está destinado a analizar el vínculo que hay entre oro y criptomonedas. Después tenemos la tercera. ¿Voy siguiendo así, José Augusto? Sí, perfecto. Bueno, acá Javier pregunta, según tu visión vamos a una gran estanflación, sin embargo, cuando uno se mira los datos de consumo de Visa, Master, L'Oreal, llega a la conclusión de que el consumo, no, por supuesto, el consumo no se paró en absoluto, el consumo yo pienso que se va a parar, yo creo que el consumo todavía está viendo los highs fruto de la expansión fiscal y monetaria que vivimos ahora, que vivimos en los últimos años. Yo creo que esto es de acá en adelante. El consumo tampoco estoy pensando que se va a parar, lo que sí es que va a crecer menos de lo pensado. Si estamos gestando una recesión por el solo hecho de pensarla, y yo creo que si todo el mundo piensa que va a haber una recesión, eso va a ayudar a que se acentúe, pero yo definitivamente pienso que el mundo se va a parar un poco. Creo que con estas tasas que van a ir subiendo, si bien van a seguir siendo negativas, van a ser menos negativas que antes, y eso va a llevar a que el mundo crezca menos que. Estamos a puerta de una desglobalización generalizada. Yo creo que vamos a ver el mundo más fragmentado. Uno se podría imaginar un mundo con un sector liderado por Estados Unidos, digamos, el mundo Estados Unidos, Europa y después Australia, y después un mundo liderado por China, con un gran proveedor que va a ser Rusia, y países satélites, digamos, alrededor de eso. No quiere decir que no va a haber comercio entre estos dos bloques, pero va a ser, digamos, una globalización diferente a la actual. ¿Cuál es el impacto del incremento en el precio del petróleo en los fertilizantes? Muy fuerte. De las 3 familias de fertilizantes, una es nitrógeno, donde el impacto del precio del gas, más que del petróleo, impacta directamente, porque para eso se usa para hacer amonia. Después están los fosforados y está el potasio. En el caso de los fosforados y potasio el impacto es menor, pero en el caso de los nitrógenos es muy directo. Pero los grandes productores de fosforados y potasio son países que están ahora sancionados, como Bielorrusia, como Rusia y, bueno, y Ucrania, que no puede exportar. O sea que sí. Pero sin embargo hay que tener en cuenta el precio de los fertilizantes, si bien subió mucho, bajó bastante en los últimos meses. O sea que de a poquito, si bien estamos a niveles muy altos, se empieza a acomodar. ¿Cómo puede decir? Sí, en directos, que te quería preguntar porque he leído que incluso ese impacto del gas natural en los precios de los fertilizantes podría provocar una hambruna a nivel mundial. Yo no sé si tú estás de acuerdo con esa opinión o si consideras que es una falacia. Bueno, depende, que hay gente que va a pagar por los alimentos más que antes, no hay duda. Si hay gente que va a tener hambre o no, creo que va a depender mucho de las políticas que se implementen. Hablar una hambruna a nivel mundial, yo creo que no. No, digo hambruna como consecuencia, sobre todo del aumento del precio del gas y consecuentemente con el tema de los fertilizantes, porque al parecer muchos países del tercer mundo como que no van a poner recursos para hacer esas siembras y demás. Bueno, hay 2 cosas. Primero, el impacto de usar menos fertilizante en el corto plazo es relativamente menor. Si dejáramos de fertilizar estructuralmente a largo plazo, ahí sí habría un impacto grande. Pero de vuelta, los fertilizantes subieron muchísimo y ahora se están acomodando un poco. Vamos a ponerlo en términos extremos. Si mañana dejáramos de fertilizar, tenemos un problema de productividad serio. Ahora, ¿cuán probable es que dejemos de fertilizar? Yo creo que es poco probable. Pero bueno, todo puede pasar. Okay.
¿Cómo pueden decir la UE y USA que la guerra puede provocar hambruna? Y por otra parte, bueno, esta pregunta de José Luis a mí me hace mucho ruido. Yo creo que el mundo no es consciente que hoy estamos usando alrededor de un 15% de todo lo que se produce de alimentos para biocombustibles. Y eso es un tema que, por ejemplo, ahora en la reunión del Grupo de los 7 de este fin de semana, Alemania e Inglaterra lo están planteando, pero Estados Unidos es el gran, básicamente, promotor de todo el tema de biocombustibles. Y sí, este es un tema que yo veo bastante poco ruido sobre este tema, y es un tema donde, por ejemplo, el Economist el otro día sacó en la tapa de que la gente se va a empezar a morir de hambre y no hace casi ningún comentario sobre el tema de biocombustibles. Piensen lo siguiente, esto es un ejemplo muy ejemplo, pero les va a servir como para poner las cosas en perspectiva. Si Estados Unidos solamente bajara en 20% el mandato de etanol, reemplaza todo el maíz que dejó de producir Ucrania. Si bajamos los mandatos de aceite en 1 o 2%, recuperamos todo el aceite de girasol que dejó de producir Ucrania. O sea que soluciones hay. El tema está que hoy por hoy el tema de biocombustible parece intocable, no se lo discute. ¿Cuál sería la moneda que sustituiría el dólar según su opinión? Primero tenemos que tener en cuenta que para que una moneda tenga alcance como reserva internacional, el país emisor tiene que tener déficit de cuenta corriente, como Estados Unidos. El yuan chino hoy por hoy está lejos de eso porque China tiene un fuerte superávit de cuenta corriente. O sea que si en algún momento el dólar pierde relevancia y lo gana el yuan, es que China cambió completamente su perfil en comercio exterior. Hoy por hoy los bancos centrales que están anunciando, como el Banco Central de Israel, por ejemplo, que está anunciando que van a acumular menos dólares como reservas, están pasándose a dólar canadiense, a dólar australiano, pero no necesariamente al yuan u otras monedas. El CRV está por debajo del nivel del 2000, no del 5, yo diría que está por abajo del nivel del 2008, 2010. Parece una mala lectura de periodistas no especializados el estrés por el CRV. Creo que es más preocupante la inflación en el precio de activos vía demanda especulativa. Sí, estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay mucho ruido acerca de todo el tema. Yo, por ejemplo, leo Bloomberg todo el tiempo y en Bloomberg no paran de salir artículos diciendo estamos a precios récord en todo lo que se les puede ocurrir, y yo me pongo a hacer los números deflactando y no estamos a precios récord. De hecho, ya los tengo cansados los de Bloomberg mandándole las correcciones de precios reales y le digo, miren los precios reales porque eso no es así. Creo que a muchos no les importa porque siguen sacando artículos hablando de un mundo puramente nominal. Uno puede hablar de un mundo puramente nominal cuando la inflación es 1 o 2% al año. Igual, cuando uno suma 10 años de 1 o 2%, estamos hablando de 20 o 25%. Ahora, cuando tenemos inflación de 9 o 10%, de vuelta, háganme caso como argentino y hagan los números y calculen precios en valores reales, porque si no, a nivel de decisiones de empresa y de inversión van a ser un montón de errores. Imagínense lo siguiente, imagínense la persona que compró el CRV en el año 2008 siguiendo esta teoría de que los commodities son un excelente hedge contra la inflación. Bueno, los precios se bajaron mucho, hoy por hoy están por debajo, y aparte tuvimos 30% de inflación. O sea que en términos reales bajó muchísimo el valor de esa inversión. Como inversor retail, ¿cómo te posicionarías de cara a la inflación, a esta inflación? Oro y plata, uranio, metales industriales. Yo creo que el oro se va a sostener, los metales industriales creo que no, porque China básicamente va a ser uno de los países que va a crecer menos de lo esperado y los metales industriales tienen un vínculo con China muy grande. Fíjense que, por ejemplo, hoy, este año, a pesar de todo el ruido que tenemos con la inflación, los metales industriales están bajando de precio. Algunos han bajado 20, 30, 40% de precio con respecto a los highs. Ivo, muchas gracias, muy interesante. ¿Crees que el movimiento ecologista favorece la inflación? Creo que el movimiento ecologista quizás no tenga una lectura adecuada de las consecuencias de muchas de las propuestas e incrementa costos. Por ejemplo, la modificación de la matriz energética de fósiles a renewables, más allá del mérito que tenga o no, y eso no lo discutamos ahora, porque es muy ideológica esa discusión, va a incrementar el precio de la energía. O sea que va a incrementar costos y de alguna forma va a tener un impacto también en la inflación. No porque yo piense que los costos determinan la inflación, me queda claro que es al revés, pero si suben los costos, básicamente desplazás la curva de oferta hacia la izquierda y los precios terminan siendo más altos, por motivos reales, no por motivos monetarios. Buenas tardes, ¿cree que sí está bueno? Perdona, sí. Por nosotros encantado, pero bueno, estamos llegando al tiempo límite que nos marcaste. Si quieres seguir adelante... Sí, pero... yo tengo 10-15 minutos más y me gustaría poder... pues muy contento viendo tantas preguntas, realmente. Sí. Para cualquier persona que da clase o que habla, lo que más le gusta es que le hagan preguntas, así que no me quiero escapar de esto. Pues adelante.
¿Crees que existe alguna posibilidad de que la recesión tenga alcance, que nos vayamos a la inflación? No, no me parece que pase eso, pero sí puede pasar lo siguiente, y acá voy a hacer un razonamiento muy austríaco y quizá un poco finito. Piensen lo siguiente, o sea, nosotros sabemos que un mercado está equilibrado a nivel crédito cuando la tasa monetaria es igual que la tasa natural. Hoy por hoy tenemos subas de precios de dos tipos, como dije antes. Hay subas de precios de origen inflacionario por mayor expansión monetaria de los bancos centrales, y ahí sí tenemos una distorsión entre la tasa monetaria y la natural, pero también tenemos subas de precios por motivos reales, porque hay una restricción de oferta. Y ahí no hay una distorsión entre la tasa natural y la tasa monetaria. El riesgo está que como los bancos centrales están corriendo atrás y se van a asustar con la inflación que hay, van a subir la tasa no solamente para 20 horas. igualarla a la tasa real, sino que probablemente suban la tasa natural por arriba de la monetaria un poco. Y eso puede generar algunas presiones deflacionarias. Sin embargo, creo que van a corregir eso rápidamente y no vamos a entrar en un entorno deflacionario. Pero sí creo que puede haber algunas presiones deflacionarias por el apuro de los bancos centrales en corregir la tasa de interés hacia arriba, y van a sobrecorregir porque parte de la suba de precios de naturaleza real. Este es un punto muy importante. No sé si fue claro, pero sería bueno eso, profundizar en ese tema. Ahí les recomiendo que lean a George Selgin, que tiene un libro sobre el tema del impacto de la productividad, el impacto que tiene el sector real en todo esto, porque es muy, muy claro. Leonardo dice, si no hay un incentivo tan fuerte para aumentar la oferta, producción del petróleo, da la intervención monetaria, el enfoque al pago de deuda por parte de sus petroleras, ¿en qué se basa tu teoría que bajarán los precios del petróleo? Bueno, no es una teoría, solamente miro lo que marca el mercado. El mercado está marcando hoy por hoy que los precios están invertidos. Hoy por hoy los precios del spot están en 110, 115, y a medida que nos vamos en el tiempo bajan a 100, y si a eso lo corregimos por inflación, son precios más bajos. O sea que más que una teoría es solamente mirar lo que el mercado está mostrando. ¿Por qué el mercado muestra eso? Pues yo creo que el mercado hoy por hoy está marcando la incertidumbre generada por la guerra y estará asumiendo algún tipo de solución en el mediano plazo. Estuve leyendo acerca de que Ucrania puso minas marinas en su puerto del Mar Negro. Correcto, hizo eso para proteger básicamente que no haya una invasión desde el mar en Rusia. Aunque mañana acabara la guerra logísticamente, es difícil sacar la mercancía por vía marítima en el corto plazo. Es cierto esto, calculan que puede llevar 6 meses a acomodar todo. ¿Es posible que el stock de trigo se estropee? Sí, es posible. Depende de cuánto se pueda movimentar, hay un riesgo por ese lado. Habitualmente la mercadería bien acondicionada puede durar 1 año y medio máximo, o sea que ese sería un poco el frame de tiempo que tenemos que tener, pero uno puede abrir la puerta y decir que a lo mejor no está bien almacenada en este momento en Ucrania, o sea que puede suceder más rápido. ¿Cuánto dirías que pesan los commodities en inflación real? Si asumimos que los commodities dejaron de subir o incluso podrán caer, ¿esto implica que la inflación seguirá? Yo creo que, como les dije antes, si yo tuviera que poner un porcentaje, y esto es muy arbitrario, diría que si Estados Unidos hoy tiene 9% de inflación, tiene alrededor de 3% fruto de la suba de commodities y 6% por inflación monetaria. ¿Hay otros factores que tengan la inflación elevada? Sí, definitivamente lo que hicieron los bancos centrales durante la pandemia. Ese es el principal factor. Duda, ¿hay manera de seguir futuras ponencias, publicaciones? Además no iba a salir. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo publico a veces algunas cosas así, pero yo publico a veces en LinkedIn algunas cosas, así que si alguno quiere mirar. ¿Sabés si hay algún país en África que crea que va a sorprender o hayas visto que está haciendo bien las cosas en commodities y sea interesante mirar? África para mí, yo estuve a cargo de Cargill África durante 5 años. Y yo siempre decía lo mismo, que África es como una fiesta donde el DJ nunca llega. O sea, toda la gente está esperando que empiece la fiesta, están con los drinks, pero el DJ nunca arranca. O sea que tiene mucho potencial, tiene mucho futuro, pero da la impresión como que siempre falta algo para eso. Y hay que tenerlo muy en cuenta, porque si uno piensa que el mundo va a tener en algún momento 9.500 millones de habitantes, 1.400 de esos 9.500 millones de habitantes van a vivir en África, 1.400 en India y 1.400 en China, o sea que va a ser un factor muy, muy importante. La gran diferencia cuando uno habla de África con respecto a India y China es que en África tenemos 54 países diferentes, y reconciliar cosas entre esos 54 países no es tan fácil. No sé si te contesté a eso, pero si hay un país para mirar, yo diría Nigeria, que es como el Brasil africano,
y que tiene un impacto muy grande. Hay inversores muy bullish en el uranio, no conozco mucho el mercado de metales, sería una imprudencia darles una opinión. De mercados agrícolas me animo a decirles lo que pienso, pero en el uranio lamentablemente no conozco y lo único que puedo saber es lo que leo al igual que ustedes. El título de George Selgin, ¿cuál es? Es un libro de Productivity Norm o Prices are Zero o algo así. Después si quieren lo busco y se lo mando a José Augusto y él ¿Cuál es el camino que le espera a la industria de fertilizantes debido a su fuerte correlación con el precio del petróleo y el rol de Rusia y sus aliados como proveedores? Va a depender mucho de cómo termine la guerra. O sea, si la guerra termina y depende de cómo termine, se va a ir acomodando. Si esto sigue, va a ser muy complicado. El tema de los nitrogenados son relativamente más fáciles de reemplazar porque no tienen que ver con minas, no son minerales. El tema de los fosforados y los de potasio son bastante más complicados de reemplazar. ¿Qué alternativas tiene el sector agrícola? Pocas. En algún momento va a haber también fertilizantes biológicos, no solamente minerales, pero están en pañales. Less than Zero, muchas gracias, Pedro, ese es el libro. ¿En qué top 3 de commodities es más bullish? En este momento yo soy más bien bearish commodities, o sea que no me gustaría dar un mensaje bullish. De verdad, gracias por tu tiempo. Bueno, ahí llegué, creo. Sorry porque fui un poco a las corridas, pero si no tenía miedo de no poder terminar y les agradezco mucho que les haya resultado interesante y por todas las preguntas. Si alguno tiene alguna otra pregunta antes de terminar, más que bienvenido. Top bearish. Hay muchos commodities, son difíciles contestar a esas preguntas. O sea, si yo primero no tengo una lectura de todos los commodities del mundo, yo soy más bien especialista en commodities agrícolas. Yo te diría que si, por ejemplo, llueve bien en Sudamérica y mañana Europa desconectar algunos mandados de combustibles, el aceite, por ejemplo, bajaría muchísimo, lo que haría que baje también la soja, el girasol, la canola. ¿No está preocupado por lo que le pueda pasar el gas? Por lo que está pasando con el tema del gas a nivel global, especialmente en Europa. Sí, pero no veo cómo eso podría sostener el precio de los commodities agrícolas si pasaron las otras cosas que yo dije. O sea, hoy por hoy los commodities agrícolas están en precios que son históricamente muy, muy altos, muy, muy altos. Entonces ya están, creo que, descontando de alguna forma muchos de esas situaciones. Y aparte han recibido muchos shocks de ofertas, como por ejemplo el clima muy grande. Si tuviéramos la suerte que volvemos a un clima un poco más normal, tengan en cuenta que los últimos 2 años han sido excepcionalmente anormales, muy anormales. Si tuviéramos la suerte de volver a un clima más normal, los commodities agrícolas no van a aguantar estos niveles. Jim Rogers, miren, Jim Rogers tiene un libro que se llama Hot Commodities, y cada vez que suben los precios de los commodities, Jim Rogers habla de nuevo. Yo no estoy de acuerdo con hacer esas proyecciones de largo plazo como hace Jim Rogers. Yo Hot Commodities lo leí en el 2005 y si me hubiera comprado todos los commodities que Jim Rogers dijo, me hubiera fundido. ¿Estamos? Pues, bueno, les quiero agradecer mucho. Para mí fue un honor muy grande poder hablar de nuevo acá en OMA, que es un poco mi casa, y me gusta muchísimo ver la interacción y que haber tenido tantas preguntas es, como les dije antes, lo mejor que le puede pasar a una persona que da una charla. Así que después, no sé, ¿quieren que les escriba acá? Me están pidiendo red social. Está en LinkedIn, escriban mi nombre y igual no soy súper activo en LinkedIn, de vez en cuando publico algo, pero estoy aprendiendo. Bueno, gracias, Augusto, por la invitación. No, Ivo, muchas gracias a ti por esta magnífica charla que les ha entusiasmado a nuestros televidentes, ¿no? Bueno, pues... Pero es un mundo apasionante este de los commodities, así que si les interesa, hay que meterse, hay que arremangarse y hay que dedicarle mucho tiempo porque son asset classes muy, muy particulares, creo que muy incomprendidas y que requieren hacer bien los deberes para meterse.
Pues muchas gracias, ya digo, y un abrazo a todos también, a todos los que se han conectado. Adiós, buenas noches a todos.